Al mixer DJ Riccardo Morra.
Buenas tardes con todos. Ya nos encontramos en sala. Darles la bienvenida a este webinar. Hoy día vamos a tener nuestro webinar y ya, ya, sobre estrategias de go-to-market para escalar startups SaaS. Antes de iniciar, vamos a tener una breve introducción sobre la incubadora Scale que está organizando este webinar también para todos ustedes. Y vamos a comenzar con esta pequeña introducción. Nosotros somos la primera incubadora de negocios con triple impacto en Perú. Vamos desde la línea de educación, tecnología y sostenibilidad. Tenemos más de 10 años de experiencia incrementando las posibilidades de éxito de nuestras startups incubadas y bueno, tenemos más de 50 conexiones reales en la comunidad, tanto nacional e internacional, y hemos llegado a diferentes países de Latinoamérica. ¿Cuál ha sido nuestro impacto durante estos años? Hemos logrado más de 2.000 horas de mentoría personalizada. Hemos realizado, tenemos más de 60 startups y MIPYMES ganadoras en diferentes fondos. Asimismo, tenemos 25.000 emprendedores y startups que hemos impactado durante nuestros diferentes programas, las cuales han tenido un 93% de satisfacción. Y también nuestro 90% de nuestras startups siguen continuando y operando después de 2 años de seguimiento. Asimismo, tenemos diferentes líneas de trabajo, desde Impact Startup Competition, Bilingual Labs, Hub Innovations, que van desde las líneas, desde estudiantes hasta empresarios que van que tienen sobre inteligencia artificial. Asimismo, tenemos programas formativos y actualmente estamos con la convocatoria de Startup Perú por la convocatoria del 12G y hacemos eventos de innovación abierta, misiones tecnológicas y también apoyamos en fondos concursables a diferentes empresarios. Hemos tenido 8 incubadoras que hemos capacitado, tenemos más de 90 especialistas en nuestras diferentes verticales y pues hemos levantado 3.200.000 fondos durante estos años. Ahí, así mismo. Estos son nuestros casos de éxito, tanto desde la convocatoria de 9G de Startup Perú y de ganadores de Startup Perú 10G. Estamos a la espera también de los resultados de OCG y ya pues se ha abierto la nueva convocatoria de OCG. Ahí también igual los vamos invitando a nuestra comunidad. De hecho, muchos creo que están aquí porque también se ha ido ahí pasando el enlace. Y ahora sí le damos el pase a nuestra invitada especial que nos va a hablar sobre estrategias de go-to-market para escalar startups SaaS. Ella es Nicole Carranza, founder de Growth, que la vamos a conocer hoy día. Ahí te doy el pase. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, mil gracias por la invitación. Feliz de poder estar hoy día con ustedes y poder hablarles sobre todo lo que es el go-to-market para poder escalar una startup desde antes de validar el product market fit hasta luego. Una pregunta, ¿están viendo mi pantalla y a ver si todo ok? ¿Sí? Sí, pero está en modo presentación. Ah, ok, espérense. Entonces, un segundito. A ver, perdón, es que en Zoom voy a cerrar la pantalla. Ya, ahora sí, ya se ve bien. Se ve igual que antes. Igual. Pero antes sí se veía bien, ¿no, chicas? Cuando se los enseñé. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, ok. Mil disculpas. Bueno, primero me voy a presentar. Como ya saben, soy Nicole. Tengo más de 17 años de experiencia en el mundo B2B. Toda mi carrera la he tenido en lo que es tecnología. Comencé primero en Telefónica
7 años trabajando en tecnología y desde el 2018 ya comencé en esta aventura de el mundo de las startups. He trabajado en WeWork, Ubits y Betterfly, y mis últimos 5 años me ha tocado liderar equipos globales donde he acompañado a startups unicornios con todo su crecimiento y expansión en Latinoamérica. Bueno, aquí algo una pregunta que siempre hago y que me gusta mucho como cuestionarnos es, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde nuestro lado para poder transformar los desafíos comerciales B2B en oportunidades de crecimiento? Y eso es algo que vamos a resolver hoy día, esta pregunta. Entonces, vamos a comenzar con algo súper, súper simple, y es primero, ¿qué es el go-to-market? El go-to-market es una estrategia de cómo vamos a salir a ofrecer un producto o un servicio. Es el plan que vamos a hacer paso a paso para poder expandir. Entonces, vamos a comenzar con una teoría primero como súper simple, y es, ¿qué voy a vender? Primero, siempre hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué voy a vender y qué problema voy a resolver? ¿Realmente estoy resolviendo un problema con nuestra solución? ¿Cómo vamos a cobrar este servicio? ¿Va a ser de manera transaccional, suscripción, recurrente? ¿Cuándo vamos a cobrar por el servicio? ¿Al contado, gratis, semestral? ¿Cuánto cobras por el servicio? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Cuáles son los puntos débiles que experimentaron? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a llegar a nuestros clientes? ¿Cuál es el ICP? Antes de lanzar un producto o un servicio, nos tenemos que cuestionar estas 6 preguntas para poder entender cómo es nuestro mercado. Entonces, aquí les quería contar primero los desafíos que he encontrado cuando ya hay una estrategia go-to-market sobre el camino, lo cual son los principales problemas de los founders, por lo cual no están teniendo un sistema de ventas predecible y que les está impidiendo tener ese crecimiento y esa expansión. Comencemos con lo primero, que es la estructura. Los equipos comerciales hoy en día no tienen una estructura clara para saber cómo van a hacer ese crecimiento, ¿no? Simplemente improvisan. No tienen ni humanizado ni automatizado el proceso comercial. ¿Qué hacen luego de tener una primera reunión comercial? ¿Qué es lo típico y lo común? Se sientan con el cliente, detectan una oportunidad, les mandan una propuesta comercial y luego el seguimiento que sigue es, ¿revisaste la propuesta? Es por lo general lo que se hace. O están en la etapa final de cierre y creen que van a cerrar el negocio, pero están hablando no con un decision maker, no han validado el tema de todo lo que tiene que ver con la parte legal, la facturación. Entonces, el no tener una estructura que te ayude a definir el paso a paso es lo que muchas veces nos encontramos con el problema para poder escalar, como es una limitación muy grande el improvisar. La parte de la segmentación. No hay un segmento claro. Hablan exactamente igual a un enterprise como a un SMB o a un micro, cuando obviamente los dolores de un SMB es totalmente distinto de un enterprise. Pero peor aún, le hablan igual también a un cliente de retail que a un cliente de minería. Por más que tu solución vaya para los 2 segmentos, tenemos que entender los dolores de cada uno para poder entender el dolor y poder resolverlo dependiendo de las necesidades y las industrias. Y aquí en la parte de segmentación, a mí me gusta incluso, a la hora de hacer un go-to-market robusto, tener personas especialistas por industrias, porque los comerciales tienen que ser los expertos en su industria para poder resolver los dolores. OKRs, KPIs, esto es algo que me sorprende bastante. Me pasó a mí también cuando me tocó liderar las startups donde he estado, y lo veo ahora con mis clientes desde Engrowth. No hay métricas claras que acompañen el proceso.
¿Y a qué me refiero con la parte de los OKRs y KPIs? Por ejemplo, un cliente me dice, este mes mi comercial tiene que hacer $10,000. Ya. ¿Y cómo va a llegar a los $10,000? ¿Cuántas reuniones tiene que tener? ¿Cuánto pipe tiene que crear? ¿Cuántas oportunidades tiene que crear? ¿Cuál es el ticket promedio? Simplemente operan a ciegas. Y eso también es una limitante para el crecimiento. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el CRM. El CRM, muchas veces las startups lo utilizan como una libreta de direcciones, como un Excel o simplemente no lo tienen. Entonces, el CRM es lo que te va a dar la visibilidad para entender si vas por el buen camino. Data mata relato. Es importante que incluso desde el inicio se utilice bien el CRM. Y aquí les he traído, aquí les he traído algo que es muy común y cómo es que va siendo el crecimiento en el go-to-market, en las ventas B2B, antes de validar el product market fit. Si se dan cuenta, primero se comienza, antes del product market fit, se tiene una idea, estás en la etapa de friends and family, luego ya entras a una etapa de semilla, presemilla, y recién cuando ya tienes el product market fit validado, es que cuando las ventas comienzan a crecer. Entonces, aquí, si se pueden dar cuenta, se necesitan aproximadamente 2 años para empezar a sentir que el producto o el servicio que estamos ofreciendo es lo que realmente el mercado necesita. Por eso, al inicio, es importante, más que obsesionarnos en las ventas, obsesionarnos en saber si nuestra solución resuelve un problema, pero también entender qué es lo que quiere el cliente. Miren, tenemos empresas muy grandes y muy famosas como Slack, Miro, Figma, Notion, que se demoraron más de 3 años en encontrar su verdadero product market fit y tener una rentabilidad que los acompañe. Y muchas veces en el camino van cambiando. Por ejemplo, yo trabajé en Betterfly y comenzó primero como Burn to Give. Era una solución B2C. Y cuando salieron a escuchar, a entender lo que se quería el mercado, luego cambió a Betterfly y fue una solución B2B. Entonces, es totalmente común que cuando recién van a lanzar una startup, no tengan el producto de acuerdo al mercado y vaya evolucionando. Aquí lo importante es tomar acciones muy rápidos e ir ajustando a lo que el mercado necesita. Y no solamente es un tema de product market fit, también es un tema de pricing, de adquisición de demanda, de cómo va a ser el pago y todo lo que les comenté en lo que es el go-to-market, ¿no? Entonces, a mí me toca hablar con founders que tienen 6 meses y me dicen, no, que yo antes vendía, mis primeros 3 meses vendía tranquilos, ¿no? Es cuando recién están validando una idea, es normal que al inicio no se tengan todas las respuestas. Entonces, aquí es donde yo les he traído una estrategia donde se dirige a todas las áreas, pero vamos a comenzar primero antes del Product Market Fit y luego del Product Market Fit. Entonces, antes del Product Market Fit, al hacer una estrategia Go-to-Market, lo más importante es centrarnos al 100% en el producto y la propuesta de valor. Y acá yo recomiendo mucho trabajar de la mano producto, ventas y product marketing. Sí, yo incluyo marketing desde el inicio, porque también muchas veces no quieren contar con un área de marketing, pero sí con un área comercial. Entonces se llenan de comerciales al inicio sin tener marketing. Y bien, está bien. Al inicio, cuando recién está el founder vendiendo y entendiendo el mercado, perfecto. Pero cuando ya vas a tener un equipo comercial, la pregunta es, ¿y quién te va a posicionar? ¿De dónde salen los leads? ¿Cómo vamos a llegar a tener ese reconocimiento de marca en el mercado? De outbound, salvo que tu idea sea muy buena, es complicado. Por ejemplo, ChatGPT nunca utilizó marketing.
nunca. Pero claro, su producto era espectacular y no necesitó tener un marketing. Entonces, antes del product market fit y cuando están validando la propuesta de valor, es importante que producto y ventas sea una sola área. ¿Y por qué? Porque es totalmente distinto cuando producto viene y te dice, esto, con esto vas a vender 10 millones de dólares. Y cuando sales al mercado te das cuenta que no necesitas esto para vender los 10 millones de dólares, sino que también necesitas esto. Y es ahí donde ventas trae todos los insights para que el producto pueda mejorar y el crecimiento se comience a dar y validemos la propuesta de valor. Luego, hay que entender también los segmentos, que fue una de las cosas que hablamos al inicio, ¿no? Va a ser Enterprise, Micro, SMB, B2C. Hay que definir cuál de nuestro segmento vamos a generar mayor valor. Muchas veces es con Enterprise el camino, otras con SMB, pero lo que yo recomiendo bajo mi experiencia y porque lo he vivido, es importante comenzar al inicio con SMB. ¿Y por qué se los digo? Porque es mejor equivocarse con empresas pequeñas que con empresas grandes. Y todos los aprendizajes que nos llevamos con el SMB lo aplicamos luego en Enterprise. Además, que se te vayan 10 clientes chiquitos, te duele mucho menos a que se te vaya un cliente grande. De hecho, yo hablaba con un founder en Centroamérica que me decía, Nicole, estoy a punto de cerrar la startup porque mi cliente principal era un banco que le traía el 90% del revenue y ya le estaba dando de baja. Entonces, no podemos depender de solamente Enterprise, porque si un Enterprise se va, te golpea directamente la facturación. En cambio, si tienes 100 clientes chiquitos y se te va a 10, probablemente no lo sientan. Entonces, antes del Product Market Fit, hay que concentrarnos mucho en nuestra segmentación para entender dónde vamos a poder escalar y generar más tracción. Luego, las palancas de crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Va a ser por ventas, ventas y marketing o un product-led growth? El PLG es cuando no necesitas interacciones humanas para poder vender. En Latinoamérica todavía son muy pocas las startups que han logrado tener un PLG, pero tenemos casos de éxito como por ejemplo Slack, Netflix, ¿no? Que no necesitas de una persona para adquirir el producto. Y ese es el escenario ideal, porque los costos son mucho mejor y las ventas son mucho más rápidas, pero también venden y automáticamente tienen el producto o el servicio. Siempre hay que entender si vamos a tener un equipo de ventas, con marketing, o nos vamos al PLG. Y bueno, finalmente, antes del Product Market Fit, es totalmente importante validar el pricing. ¿Cuál es el modelo que vamos a utilizar para que nuestros segmentos crezcan? Y hay muchísimas maneras en SaaS de poder tener una estrategia de pricing distinto. Una puede ser, como les dije al inicio, por suscripción, anual, un solo pago. Entonces, es importante entender si ese modelo de pricing es el que nos va a ayudar a crecer y además si es el correcto también, porque hay veces que nosotros creemos que el pricing está bien y con el dato te das cuenta que hay oportunidades de mejora. Yo lancé un producto hace 2 años donde hicimos una escala de pricing donde teníamos 3. Nos dimos cuenta que solamente se compraba, que el 90% de las ventas venía de uno de los planes y el otro 5 del otro. ¿Qué hicimos? Automáticamente nos quedamos solamente en 2 planes y el starter, lo que hicimos fue, le aumentamos el pricing y vendimos más. Y nuestro ARPU creció. Entonces, al inicio es importantísimo estar conectados, una vez más, con producto para entender si nuestro pricing es el correcto o si tiene unas oportunidades de mejora también.
Y bueno, una vez de que ya validamos el Product Market Fit, aquí, como les comenté, cuál es la estrategia al inicio, yo recomiendo comenzar con SMB, aplicar desde el inicio tecnología y CRM, aplicar distintas metodologías, pero sobre todo también utilizar mucho la prospección outbound, que es mucho más económica. Entonces, antes del Product Market Fit, lo que se quiere lograr es la segmentación de nicho, pero también es tener la verdadera definición de precios para crecer. Una vez de que ya se tiene el Product Market Fit, es donde ya se puede crear una metodología para el crecimiento. Y ahí es donde yo recomiendo tener un framework de ventas. ¿Se acuerdan que les dije al inicio, les comenté que uno de los problemas en el go-to-market en SaaS para poder escalar era el tema de los procesos? El Sales Framework es el end-to-end desde que entra el SQL hasta que se convierte en un close won y en un close lost. ¿Cómo vamos a tratar al cliente? ¿Cuál es el flujo y el proceso en cada una de las interacciones? Eso es un Sales Framework, donde vamos a crear nuestra máquina de ventas para poder hacer un sistema que se puede escalar. Y no importa si comienzas en un país y luego vas hacia un tema de expansión, porque ustedes ya tienen el proceso estructurado. Dentro del Sales Framework tenemos el Sales Motion. ¿Qué es el Sales Motion? Es cuando ya le damos todas las herramientas a nuestro equipo comercial para que pueda salir al mercado a crecer. Entonces, ¿cuáles van a ser los SLAs por cada etapa del funnel? ¿Cuáles son los criterios que van a tomar para poder avanzar los negocios? ¿Cuál va a ser la comunicación? ¿Cómo van a ser las interacciones? Y todo lo que se necesita para que el comercial no pierda el tiempo y sepa qué hacer en cada momento. Y sobre todo es importante en la parte del sales motion que todos hagan lo mismo en cada momento y en cada interacción y esté acompañado de materiales de venta, porque obviamente tú no le puedes hablar igual a un cliente antes de sentarte con él a una reunión que cuando ya están en una etapa de negociación o de closing. Entonces, dentro del Sales Motion es el qué, cómo vamos a ofrecer nuestro producto y nuestro servicio. Y lo interesante de un Sales Framework y de un Sales Motion es cómo lo ejecutamos en un CRM. Y es aquí donde viene la parte de las automatizaciones en el proceso comercial. Yo recomiendo crear un framework de ventas, un Sales Motion y tener un proceso estructurado una vez de que el Product Market Fit ya está resuelto. Porque si no, los cambios son tan constantes. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando de la mano con una startup que estamos en la etapa de validación de Product Market Fit y los materiales de venta están cambiando quincenalmente. Entonces, si ustedes ya tienen toda esta estructura, es difícil poder adaptarla. Luego viene la parte del pricing y finalmente la parte del equipo, que esa es una de las preguntas que muchas veces me hacen. ¿Con qué comienzo? ¿Con un account, con un SDR, con un BDR? Y aquí lo que yo recomiendo siempre es que el founder no se desligue del equipo comercial hasta que por lo menos tengan el primer $1.000.000. Tiene que estar muy de la mano del equipo comercial. Y si la estrategia es para un enterprise, por ejemplo, yo recomiendo tener un account executive que haga el 360 o tener un BDR que prospecte, que se encargue de atender las cuentas más chiquitas, mientras que el founder está trabajando todo lo que es enterprise. Entonces, es importante que los equipos comerciales comiencen a crecer de menos a más. No por tener más equipo comercial quiere decir que las ventas se van a triplicar. Eso es una gran mentira. Primero,
hay que obsesionarnos con tener un proceso estructurado que nos permita tener ese crecimiento. Entonces, ¿qué es lo importante del go-to-market cuando ya tienes el product market fit? Hacer un sistema, escalarlo y tener un proceso que pueda ser replicable para la expansión de una manera muy eficiente. Entonces, si se dan cuenta, antes del product market fit estamos más como conectados con el producto, y cuando ya tienen el product market fit, ya el tema de la expansión y del crecimiento y de traer el revenue a la compañía. Miren, yo les he traído esto hoy día aquí, que es parte del feedback loop antes del product market fit. Y la verdad, yo tengo un newsletter que ahora les voy a copiar el link, y de hecho hice un newsletter solo del feedback loop, porque ya en varias startups donde he trabajado y con las que trabajo ahorita, esto nos ha traído muchísima información para tomar decisiones. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Crear este sistema donde grabas todas las reuniones comerciales. Ahora hay muchas inteligencias artificiales que te ayudan con esto. Por ejemplo, Samu AI es una herramienta espectacular, y ahorita nosotros la estamos usando mucho para validar el product market fit también, porque te graba las reuniones, aplicas la inteligencia artificial donde te saca todos los extractos necesarios para poder ir donde producto y ajustar. Entonces, grabar las reuniones, luego crear un snippet donde hay preguntas de acuerdo al producto, al pricing, a la segmentación, usabilidad, en fin. Y una vez a la semana tener una reunión producto, product marketing y ventas, donde no le diga, yo siento que no se vende por el precio, sino venir con datos. De las 50 reuniones comerciales que tenía esta semana, el 25% no están dispuestos a pagar esa solución porque está muy elevado. El 25% nos dice que necesita tener algo más para poder utilizarlo. Entonces, con un feedback loop bien empleado antes del product market fit, es indispensable para poder ajustar rápidamente y llegar a tener ese producto o esa solución que se necesita. Entonces, les recomiendo, porque lo he visto y lo sigo viendo ahorita, la importancia de tener la data de nuestras primeras reuniones comerciales. Entonces, esto funciona súper, súper bien. Y hoy día también les quise traer, dentro de lo que es un go-to-market bien estructurado, es importante tener metodologías dentro de nuestro proceso comercial. ¿Y a qué me refiero con metodologías? Lo he visto con mis comerciales. Yo he llegado a manejar hasta más de 25 comerciales en diferentes regiones, y cuando se sientan a hablar con un cliente de 45 minutos, están todo el tiempo hablando de su producto o su servicio, y nadie se sienta a escuchar y entender qué es lo que realmente necesita el cliente. Entonces, en la parte de las first meeting, que son esas reuniones tan importantes de discovery, donde vas a conectar, yo recomiendo utilizar esta metodología, que es la metodología SPICE. De hecho, yo tengo una certificación por Winning by Design, que es quienes implementaron esta metodología. Les recomiendo que la lean, que la investiguen, porque yo, antes de conocerla, y cuando he sido comercial, yo he sido comercial más de 10 años de mi vida, definitivamente vendía. Pero cuando apliqué esta metodología de ventas, hay un antes y un después, y se las voy a contar ahorita. La S es la situación, son los hechos y las circunstancias que detallan los antecedentes principales
de tu cliente potencial. Por ejemplo, aquí es importante hacer preguntas abiertas o cerradas para entender si nuestra solución es lo que ellos necesitan, pero sobre todo para poder llevar la reunión. Preguntas cerradas o abiertas, como por ejemplo, ya cuentan con un software como el nuestro, alguna vez, ¿cuántos colaboradores son en tu empresa? Si son más perfil administrativo, operarios, y ahí van entendiendo cuál es la situación de la empresa y si está en el momento para adquirir una solución como la que les están ofreciendo. Luego entramos a la P del pain, que es el dolor, y es aquí, es importante entender por qué este cliente está con nosotros en ese momento sentados. Por lo general, a las personas no les gusta ahondar en el dolor. Y es por eso que también tenemos que hacer preguntas y darle el protagonismo total a nuestro cliente en ese momento. A mí me gusta, de hecho, y te lo recomiendan aquí, anotar o quedarse con ciertos dolores que tiene el cliente. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de beneficios para los colaboradores y te habla de que tienen demasiada rotación, la rotación es altísima, los costos de rotación es muy fuerte. Cuando ya entramos al impacto, que es la I, es aquí recién donde nosotros tenemos el protagonismo de entre 10 o 15 minutos de hablar de nuestra solución. Pero acá vamos a usar palabras claves del dolor del cliente, y lo vamos a decir. Por ejemplo, nuestra solución, hemos bajado el nivel de rotación en empresas como la tuya en un 40%. Entonces, ellos asocian el dolor que tienen con nuestra solución. Y ese es el impacto. El impacto es cómo vamos a resolver el dolor del cliente con nuestra solución. Luego entramos a la parte de Critical Event, que es aquí cuáles son los plazos para lograr y en cuándo lo van a querer comprar, ¿no? Porque si tú te sientas con un cliente y te dice, mira, tu solución me encanta, pero no tengo presupuesto en todo el 2025, definitivamente eso no es una oportunidad que se va a close loss. Pero te dice, mira, esa solución la necesito mañana. ¿Realmente vamos a poder llegar a mañana? Entonces, siempre hay que entender cuándo es que hay una decisión de compra para poder validar si es una real oportunidad o sincerar los tiempos con el cliente. Y finalmente tenemos la D, que es la decisión. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones dentro de la compañía? Y aquí sí hay que ser muy finos porque muchas veces también podemos herir egos en preguntar, bueno, ¿y con quién toma la decisión en tu empresa? Sino hay que hacer preguntas correctas para ver a quién más involucramos y si es necesario tener una segunda reunión con las personas que tomen la decisión. Entonces, definitivamente les he hecho un resumen muy chiquito sobre lo que es la metodología SPICE, pero si están en una etapa temprana o más avanzada, tratar de aplicarla. Y en las primeras reuniones comerciales, escuchar mucho más de lo que nosotros hablamos. Y siempre guardarnos cierta información para luego poder utilizarla a nuestro favor en un momento de negociación. Entonces, no desde la primera reunión cuenten todas las virtudes y atributos de nuestras soluciones para luego tener algo y poder aplicarlo. Y eso yo lo recomiendo que lo utilicen muchísimo. Y la parte de la situación y del dolor son como los primeros 10 minutos de reunión. La parte del impacto son como los otros 10 minutos y la parte del evento crítico, decisión, preguntas y call to action, los últimos 10 minutos, porque ahora por lo general nos dan media hora para hacer la primera reunión de Discovery. Y si estamos hablando con un enterprise, recomiendo no mandar una cotización por correo electrónico, sino tener una segunda instancia donde pueden hacer un demo, si es que no lo hacen en la primera, y hacer la presentación de la propuesta comercial.
Y bueno, algo más que también les quise traer hoy día, y en verdad me parece súper importante, es por qué invertir en marketing para acelerar las ventas B2B. Y aquí les traigo un ejemplo. Acá pueden ver a Book, a Talana y a Ubix. Los tres son un HR Tech. Si ustedes ven su página web, los tres dicen exactamente lo mismo. Un software, un software, un software para recursos humanos. Es importante que desde el inicio tengamos una diferenciación en nuestra propuesta de valor, porque si no, va a ser muy complicado. Cuando hablamos con un cliente, ellos se van a meter en la página web, en LinkedIn, y si ustedes no están posicionados con el mensaje de una manera distinta, no le van a ver un valor y una diferenciación a nuestro producto. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo invertir en marketing para poder acelerar las ventas. Es importante tener una segmentación, pero sobre todo tener claridad de nuestros atributos en el producto. ¿Y en qué va a impactar tener un buen mensaje? En acortar ciclos de venta, en tener un reconocimiento de marca, pero sobre todo en generar confianza. Es importante de cómo vamos a hablarle a nuestro prospecto, oportunidad o cliente en toda la etapa del funnel con un mensaje de diferenciación, pero sobre todo con mucho valor. Y eso es un error muy grande que se cometen muchas veces al inicio, que creen, no, que ya salgamos así nomás. Miren, yo me senté con un cliente que cuando me mandó su landing page, yo pensé que vendía papas, por ejemplo. Y luego, cuando me senté con él y me explicó lo que hacía, es que lo que hacían ellos era pelar las papas, pero no se entendía en su propuesta de valor. Entonces hay que ir con un mensaje claro. Y hay muchas empresas que hacen consultoría de marketing que no tienen que invertir los millones de dólares para tener una propuesta clara de nuestra diferenciación. Es por eso que a mí me gusta, y si por ahí conectamos en LinkedIn, se van a dar cuenta que yo siempre hablo de marketing y ventas como uno solo. Y se han dado cuenta que muchas veces a marketing los miden por leads. E incluso hay muchos memes donde dicen, este año traje 1000 leads, el de marketing, y el de ventas dijo, no cerré ninguno. Entonces, ahora hay una nueva tendencia que se llama all-bound, que es cuando marketing y ventas tienen los mismos KPIs. ¿Y cuáles son estos KPIs? El revenue de la compañía. Ya no te mido a ti por leads y a ti no te mido por cierre, sino los mido a los dos por lo mismo. Entonces, marketing y ventas ahí van a trabajar de la mano para traer los resultados. Y dentro del go-to-market es clave estar totalmente conectados. Esta tendencia del all-bound, yo la tengo en investigación hace un par de meses. Ya hay frameworks y la estoy estudiando más a detalle para ya poder comenzar a compartirles más información, pero les recomiendo si están liderando ahorita un área de revenue o están por comenzar a crecer, tengan los mismos objetivos y los mismos KPIs todos. No tengamos diferenciación entre marketing y ventas, porque ahí es donde se crean las fricciones y comienzan a haber muchos problemas, porque uno llega a sus objetivos, pero el otro no. Dicho sea eso, aquí les he dejado un QR donde hay 3 podcasts de Marketing Thinking donde hablan mucho sobre el posicionamiento del B2B, lo importante de tener un plan de marketing para empresas de tecnología SaaS desde el inicio. Otro capítulo importante sobre los fundamentos de Product Marketing, que para mí el Product Marketing es tan importante como el producto. Y finalmente, les recomiendo otro podcast de contenido B2B de empresas de tecnología y de startups que necesitan para crecer, y hay muchos ejemplos y casos de éxito.
Bueno, entramos al momento de las preguntas. Yo aquí dejo mi QR también con todos mis datos. Ahí también incluso está mi newsletter. Y nada, feliz de poder resolver algunas dudas que tengan de lo que he venido hablando hace un ratito. ¿Alguien se anima por aquí? Yo, Aquí veo que en el chat han hecho varias preguntas, ¿no? Sí, Paul. hola. Paul ha levantado la mano. Hola, Paul, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nicole. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Gracias también por la exposición. Tenía una pregunta un poco puntual. ¿Cómo se maneja estos escenarios en donde la empresa es únicamente B2B y gran parte de su crecimiento, digamos, está en una etapa en donde depende únicamente de publicidad y al depender de publicidad, probablemente el costo de adquisición es alta, dado el escenario en el que está, y en el proceso de la fricción de la venta orgánica, que ya es un proceso de marketing, cuesta un poco más. Se puede, quizás estoy reformulando mal, pero cómo podemos hacer que el proceso de un B2B se reduzca en diferentes escenarios? Sé que es muy amplia la pregunta, pero más allá de estrategias de marketing, que entiendo que es un tema de referidos, un tema de SEO, un tema de jugar quizás con alianzas, ¿cómo se maneja esas situaciones en donde el B2B depende únicamente de marketing, por así decirlo, el outbound? Claro, de paid media, dices tú, ¿no? De Es toda la, correcto, la sí. generación de... Sí, a ver, eh, paid media funciona, pero también así como entran buenos leads, también entran leads que en verdad no nos suma nada. Entonces, primero es importante saber cuál es nuestro CAC, que es nuestro costo de adquisición, si estamos invirtiendo más de lo que estamos generando de retorno, primero, eso es súper importante. Luego, cuando entra ese lead y pasa a ser un MQL, si lo estamos filtrando de una manera correcta para cuando ya se sienta con un vendedor con el SQL, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en una empresa invertíamos demasiado en paid media, de hecho era el 80% de nuestros leads era paid media, y resulta que nos entraba muchos leads de muy mala calidad. Nosotros lo que hicimos fue quitar el free providers, o sea, los correos free providers, solamente teníamos correos corporativos y ya no entraban 10.000 leads, sino entraban 2.000, pero la conversión era mucho más fuerte. Entonces, si dependemos únicamente de paid media, tenemos que hacer como que una correcta segmentación para poder calificar ese MQL y sea mucho más limpio a la hora que nos sentamos con el cliente, un comercial. Porque miren, de nada sirve tener 20 reuniones comerciales si ninguna pasa a oportunidad. Es mejor tener 5, pero que de las cuales 4 ya sean oportunidad porque están muy bien calificados. Pero otra manera que yo recomiendo en el 2025 tener una buena calidad de leads es hacer content marketing. Y eso funciona muy bien. ¿Cómo lo haces? Creas un contenido de valor real, de impacto de tu negocio, para que cuando comiencen a investigar de ustedes, entiendan qué hacen y cómo lo resuelven. Entonces, compartir frameworks, compartir estudios, eso está funcionando muchísimo. No sé si se han dado cuenta de esa tendencia que hay ahora en LinkedIn que dice, acabo de sacar el último estudio de los mejores eventos de IA a nivel global. Si te interesa, comenta IA y te mando la información. Esa es una manera ahorita de captar leads, pero con contenido de valor. Y yo he visto publicaciones que se han hecho recontra virales y no creas que es una persona o la persona de marketing respondiéndole a todos. Ahí están utilizando inteligencia artificial para segmentar a los leads que van con la compañía y traer más resultados. Entonces, apoyarse únicamente de una estrategia de paid media en este momento no lo recomiendo.
yo recomiendo que lo apalanques con content marketing y te apoyes de la inteligencia artificial también. Pero si solamente vas a usar paid media, tienes que tener muy claro desde el inicio de cómo vas a calificar a esos leads para que lleguen lo más limpio a la hora de ser un SQL. No sé si ahí, Paul, respondí tu pregunta. Sí, sí, todo bien. En realidad era un poco me alegra bastante que me hayas ayudado a formular un poco la pregunta y la respuesta va justo con lo que buscaba. Gracias. Sí, el content marketing es lo que está ahorita funcionando muy bien, porque ya está como todo muy saturado, ¿se dan cuenta? A mí me llegan infinidades de mensajes a mi LinkedIn y, por ejemplo, la semana pasada me escribió una chica que me decía, Nicole, cuéntame tu experiencia desde Betterfly, y yo no trabajo en Betterfly hace más de un año, y siquiera se están metiendo como que a entender qué hago, ¿no? Entonces, el content marketing trae muy buenos resultados y es la tendencia ahorita en las empresas que están escalando y creciendo. Ahí por ahí veo la mano de Kevin también. Kevin, cuéntanos. Genial. Hola. Sí, antes, Sí, discúlpame, antes voy a, gracias por la pregunta, Paul. Tenemos unos minutos, entonces déjame compartir pantalla un momento, por favor. Y continuamos con la pregunta de Kevin. Gracias, Paul, por tu pregunta. Y tenemos algunas preguntas en el chat con las cuales vamos a proseguir. Antes, nos quedan unos minutos, entonces ahí vamos a tratar de poner la brevedad. Ok. Sí. Hey, Kevin, sí, esperamos tu pregunta. sí, sí, ¿puedo hacer la pregunta o todavía? Sí, Sí, por sí, favor. sí, para apresurar. Ah, ya. Bueno, Nicole, no, muchas gracias por la charla, estoy bastante atento. Te cuento un poco el contexto, digamos, estoy liderando ahorita el crecimiento de una startup que, digamos, disponibilizamos tecnología para que emprendedores puedan automatizar su flujo conversacional, ¿no? A través de la creación de agentes de inteligencia artificial. Digamos que ese es un poco el producto y el mercado, ¿no? A nivel del pricing, tenemos planes de 20, 30 y $90 actualmente. Y quería preguntarte respecto a tu experiencia, ¿cuál consideras que sería la mejor estrategia go-to-market para esta solución y para este caso? En cuanto a estrategia de pricing, ¿te refieres tú? No, estrategia go-to-market. Eh, ¿Y en qué etapa estás ahorita? ¿Estás en una etapa temprana? Estamos en una etapa temprana. ¿Y cómo te está yendo? O sea, ya pasaste la etapa del Friends and Family, ya estás como en el Sí, go-to-market y inicial, inicial. Yo lo que te correcto. recomiendo, y lo dije hace un inicio, es validar tu propuesta escuchando a tus clientes, teniendo Ujú. como un snippet de preguntas que tú le puedes hacer a los clientes si realmente tu solución, como la tienes ahorita, es lo que te va a generar un impacto y un crecimiento. Entonces, al inicio, más que traer mucho revenue, obsesiónate por entender si lo que tú estás ofreciendo es lo que te va a ayudar a crecer. Aplica Ujú. el feedback loop. Voy a ponerles por aquí, o bueno, no sé si vieron mi QR, pero ahí está mi newsletter y ahí tengo la plantilla del feedback loop, de hecho, para que se la puedan descargar y trabajar de la mano producto, y ya lo dije antes, ventas y product marketing. Pero en esta etapa donde recién está saliendo, todo puede cambiar. Y aparte la Ujú. tecnología avanza tan rápido y sobre todo no prometer lo que aún no tienes, que es muy común en tecnología, pero cuando recién empezamos, si se quiebra esa confianza, recuperarla es mucho más difícil. Y les digo otra cosa, cuando estamos comenzando y te sientas con un cliente y tú todavía no estás con una propuesta sólida, que ese cliente te vuelva a abrir la puerta es bien complicado. Entonces yo también ahí te recomiendo que trates de tener la mayor cantidad de reuniones posibles, pero enfócate más en el SMB para que puedas Perfecto. tener como una media de lo que
tu cliente ideal necesita. Valida muy bien tu ICP. Una vez de que ya tengas validado tu ICP, tu Product Market Fit, la parte del pricing, ya comiences a hacer un go-to-market muy estratégico y muy dirigido. Y ahí ya con procesos estructurados que te van a ayudar al crecimiento. Y de hecho yo también le daría un doble check a la parte del pricing. Ya, ok, gracias, Nicole, por la recomendación. No, de Vale. nada. Mira, gracias Kevin por tu pregunta. Ahora continuamos con una pregunta que nos dejaron en el chat. ¿Cuál consideras que es el umbral del precio del producto o servicio en Latinoamérica para automatizar ventas y no tener que hacer venta híbrida? Lo puedes revisar tal vez en el chat también, si no se lo entender. Estamos hablando de un PLG. A ver, la Para pregunta que nos deja está en el automatizar chat. las ventas. Ya, sí, esto es un PLG. Bueno, para que no exista, o sea, para poder automatizar un proceso comercial y que no exista un contacto humano, uno, el producto se tiene que entender muy bien, es lo principal. Dos, no sé si ustedes han visto Ya Vendió. ¿Han escuchado de esa startup peruana? Ya Vendió, por ejemplo, lo hace todo a través de IA. A través de IA califica lead, ve si realmente o sea, es lo que ustedes necesitan y te hace el 360 del proceso comercial de manera automatizada sin tener a una persona de por medio. Entonces, yo creo, bajo mi experiencia, que Latinoamérica aún está muy lejos de tener un PLG porque nosotros, por nuestra forma de ser en LATAM, sí necesitamos tener un acompañamiento antes, pero sobre todo un acompañamiento postventas. Entonces, el automatizar tu proceso comercial sin contacto humano, tu producto tiene que ser muy sexy para que se pueda dar. Nosotros intentamos, en una de las startups que yo trabajé, intentamos tener un proceso automatizado donde se metían a la página web o a través de un chatbot en un WhatsApp y sí, vendíamos, pero nuestros tickets eran muy chiquitos y no podíamos sobrevivir con eso. Ahí espero haber podido responder la pregunta. Genial, sí, muchas gracias. A ver, ahí vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Entonces, ahora vamos a ir con la última, que es de parte de Juan. Nos puedes comentar prendiendo el micrófono o comentándonos en el chat, por favor. Hola, buenas noches, Nicole. Buenas noches a todos los presentes. Agradecerle por la exposición. Yo tengo un SaaS con más de 10,000 usuarios registrados. Tengo un 5% de usuarios que están pagando anual, pero yo soy desarrollador y no tengo un equipo de ventas o de marketing. La pregunta sería, ¿en qué momento debería yo armar el equipo de ventas y de marketing? Porque actualmente los usuarios que llegan son a través de tráfico orgánico por contenido que había creado anteriormente, ¿no? Me encanta tu pregunta y primero te felicito. ¿Tienes acceso ahorita? O sea, una vez de que adquieren el producto, alguien les hace un acompañamiento, tienes oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. ¿Cómo funciona ahorita? Prácticamente es una API REST que lo consumen los software de otras empresas, así que más que nada se registran programadores, ¿no? Desarrolladores. Ya lleva, bueno, ya lleva más de 2 años y los usuarios siempre han renovado su membresía anual, ¿no? Ok. ¿Y y vas a un enterprise o más a un SMB? Ambos. Ambos. Mira, yo creo que tú ahorita estás enfocado a un PLG, donde no necesitas tener contacto humano. Lo que yo, de repente, en esa etapa no necesitas un equipo comercial porque tienes un crecimiento más o menos trimestral de cuánto porcentaje. 10%. Trimestral, lineal. No, va creciendo, va creciendo. Y estás invirtiendo más en publicidad, No, en paid media. no, solo tengo contenido, tráfico orgánico, búsquedas en Google y llegan al sitio web.
Bueno, te voy a dar dos noticias y yo me imagino que ya lo sabes. Tu piel, o sea, tu Product Market Fit ya está totalmente validado. O sea, ya tienes validado el Product Market Fit. Si tú quieres seguir creciendo y escalando o inviertes en una estrategia más fuerte de adquisición y generación de demanda y te concentras mucho en la experiencia del usuario al adquirir el producto y probablemente no necesitas ahorita un comercial porque ya estás teniendo un resultado, pero para que sea más exponencial y salgas a los 10, 20x, tú necesitas invertir más en paid media o en lo que estés utilizando en la generación de la demanda, porque es lo que te va a llevar a tener un crecimiento más exponencial. Por lo poquito que hemos hablado, no me puedo atrever a decirte mucho, pero yo creería que estás obteniendo un PLG, porque no necesitas de personas para vender tu producto. Correcto. Gracias. No, a ti. HS. Igual yo les dejé mis datos, si alguien tiene alguna pregunta adicional o les quisiera ahondar en algo, feliz de que contactemos por LinkedIn y conversemos por ahí y ver cómo los puedo ayudar. Genial. Sí, muchas gracias a todos los que han participado. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Igual les hemos pasado también el link del podcast que dijeron que no se podía escanear. Muchas gracias por tu ponencia, Nicole. Bueno, últimos anuncios ya para culminar a la hora. Es que tenemos un programa de entrenamiento sub 12G. Están todos invitados. Pueden registrarse o postular escaneando el QR. Los dejo aquí unos segundos. Por mientras, vamos prendiendo las camaritas. Ya vamos a cerrar este evento exclusivo para ustedes. Y bueno, vamos a tomarnos la foto final. Ahí sí podemos prender todos la cámara un momento. Mientras estoy compartiendo, a ver, ese va. Ahí. Ahí está, gracias Sharon por prender tu cámara. Ya vamos a tomar la foto final y vuelvo a repetir, ¿no? Todos están invitados al programa de entrenamiento que tenemos para ustedes. Y nada, muchas gracias, esperemos haber resuelto todas sus dudas. Recuerden que, bueno, estamos con con el tiempo, pero nada, ahí me acompañan en la foto final, por favor. Todos los que puedan prender su cámara. Dejo de compartir. Mm, Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Ok, tomo la foto final en 3, 2, 1. A la siguiente sala y la siguiente pantalla. 3, 2, 1. Listo. Gracias a todos por conectarse. Gracias por sus preguntas. Gracias, gracias, Nicole. Gracias a todos. Nos No, a estamos viendo. ustedes, muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego.